Bueno, pues nada, vamos a empezar el taller. Nos vamos a presentar en primer lugar. Bueno, algunos me conoceréis, soy María Pilar Batet, soy jefa del Servicio de Contratación y Central de Compras de la Diputación Provincial de Castellón. Ya hemos hecho alguna compra innovadora, ya tenemos alguna experiencia, no tanto como Sandra, que es una experta en la materia, pero nosotros ya hicimos hace 2 o 3 años un diálogo competitivo en el que, bueno, pues hicimos un proyecto muy interesante y que además acabó bien, porque ya sabéis que muchas administraciones han intentado hacer diálogos competitivos, pero han habido recursos y se han paralizado y no han llegado a buen fin. Pero hicimos un diálogo competitivo y salió, la verdad es que un contrato muy interesante de eficiencia energética. Y ahora hemos lanzado, bueno, junto con Sandra, que también acaba de lanzar, un contrato de asociación para la innovación. Yo creo que pues, somos pioneras en este país. Nuestro proyecto pues, seguramente es de menos importe económico, de menos envergadura, pero también está bien que lo sepáis, que los ayuntamientos, o en este caso la Diputación, pero que somos una administración pequeña, pues que también podemos utilizar este tipo de contratos, la Asociación para la Innovación, y la verdad es que, bueno, pues yo estoy muy ilusionada, yo creo que puede salir muy bien, y también quería animaros, aunque el ayuntamiento sea pequeño, que digáis, oye, pues a lo mejor este es un contrato para grandes contratos, para cuantías muy altas. No, se puede utilizar perfectamente para alguna necesidad que detectéis, que ahora veremos cómo es el proceso. Hay que empezar cambiando un poco las ideas, ¿no? y buscar dónde puedo conseguir esta innovación. Y bueno, mi compañera Sandra se presentará ahora. Vale. Bueno, pues hola a todos, yo soy Sandra Sinde y bueno, llevo en esto de la compra pública e innovación y en la innovación abierta al sector público como 7 años. Hace 7 años pues creo que éramos 2 en España los que hablábamos de CPI, igual alguno más. Y bueno, hace un mes estaba en Washington en un congreso del Banco Mundial hablando de CPI y me dijeron, di 2 logros tuyos de manera muy creativa. Entonces me puse a pensar y dije, bueno, creo que he recorrido 2 veces la distancia a la Luna hablando de CPI por distintos países del mundo. Creo que más o menos he capacitado o he sensibilizado a más de 3.000 personas en compras públicas de innovación, he apoyado más de 50 licitaciones de compra pública de innovación, pero sobre todo yo siempre digo, esto de compra pública de innovación va un poco de compras, pero va mucho más de innovación. Entonces, realmente yo soy una apasionada de la innovación, trabajé en sector público, trabajé ahora en sector privado y, como siempre digo, me gusta ir al sector público y descubrir esas personas que quieren innovar y ayudarle a hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, intentaremos hoy, pues a estas horas, que ya sea un poco divertido esto, que hagáis algo y sobre todo que os vayáis con algún aprendizaje en el día de hoy. Bueno, somos nosotras estas. Ya nos hemos presentado, vosotros pues ya sabemos quién tiene experiencia y quién no, y podemos pasar a lo siguiente. ¿Qué queremos conseguir? Pues eso, que incrementéis vuestro entendimiento del proceso de lo que es una compra pública de innovación, aunque en realidad el taller nos vamos a centrar en lo que es la consulta preliminar al mercado, por falta de tiempo, porque si no la compra pública de innovación da para mucho tiempo que no tenemos. Y que, por lo tanto, sepáis un poquito cómo manejaros en una consulta preliminar, que a lo mejor sí que habéis hecho alguno de los que estáis aquí, ¿no? Consultas preliminares, ¿no? Estupendo. Es que la consulta preliminar no solo es para la compra pública de innovación, es interesante para redactar cualquier pliego que tenga algún tipo de complejidad o que no se sepa algún dato con exactitud, como por ejemplo el precio, y lo puedes utilizar perfectamente la consulta preliminar para este tipo para cualquier contrato. O sea que yo creo que se va a utilizar muchísimo.
Vale, bueno, aquí un poco, como os decía, esto va mucho de innovación, mucho de aventurarse y de querer hacer, de tener la actitud de realmente de hacer cosas diferentes. Entonces, bueno, esto es también de un artículo que un poco intenté reflejar de lo que había visto en distintas organizaciones, por qué en algunas había funcionado y por qué no. Entonces, bueno, fue un tema que era la teoría de las 4Ds y lo que evidencié es que aquellas entidades que habían podido hacer compra pública de innovación se habían dado estas 4Ds en algún momento. Tenían decisión y decisión a nivel político. Yo soy muy dura cuando voy a un ayuntamiento y le digo, mira, si tu alcalde no es innovador, jamás vas a hacer compra pública de innovación, olvídate. Esto va de que el de arriba crea. Después tiene que haber disposición, tienes que tener un equipo de personas, y digo equipo porque aquí no es los abogados y los técnicos por separado, ¿no? Son los jurídicos, son los de intervención, son los técnicos trabajando de manera conjunta y adquiriendo metodologías de trabajo muy diferentes, ¿no? Aquí estamos hablando de cómo podemos empezar a diseñar o rediseñar servicios con enfoque usuario, cómo introducimos metodologías como Design Thinking para plantear retos. Entonces, todo eso es muy novedoso dentro de la administración pública y hay que aprenderlo. Puedes tener muchas ganas, pero si no tienes el método, pues te vas a acabar desmotivando por el camino. Después tiene que haber cierto nivel de definición, de establecer el proceso, y no sirve copiar el de al lado. Cada cultura organizativa en cada entidad va a ser distinta y tiene que adaptarse a eso. Y el último, pues mínimamente tienes que tener dinero, ¿no? La ventaja es que si tienes la primera D de la decisión, el dinero acaba saliendo por un sitio o por otro. Bueno, naturalmente hay que vencer la resistencia al cambio, hay que cambiar la mentalidad. Hay que cambiar la mentalidad, hay que saber ver dónde está la necesidad, querer preguntarle al mercado, tener esa voluntad de que sea el mercado quien te ayude en la planificación. Es un cambio total de mentalidad que la administración, sobre todo los que estamos en la administración local, hay que forzarlo mucho, porque sobre todo desde el punto de vista de la intervención, pues siempre se tiene miedo, ¿no? A iniciar un proyecto y que luego no se obtenga un resultado. Entonces la intervención en la administración local, la intervención es un poquito reacia a estas cosas, ¿eh? Hay que cambiar la mentalidad, la ley de contratos fomenta la innovación. Como no podía ser de otra manera, nos viene impuesto por la Directiva 24/2014, lo fomenta desde el preámbulo hasta el final, fomenta la innovación incluso creando el procedimiento nuevo que ya sabéis todos de Asociación para la Innovación. Vale. Entonces, bueno, concluimos y creo que estamos de acuerdo, Pilar y yo, que ya un poco intenta reflejar la realidad de una administración concreta y yo intento dar la visión de haber visto muchas, que esto va de un cambio de chip. Realmente esto va de si quieres hacerlo o no quieres hacerlo. Y si no quieres hacerlo, te van a aparecer mil excusas, desde la de no tengo dinero, la de la ley no me lo permite, la de esto no aplica para mi ayuntamiento. Quiero decir, podría daros aquí una batería de hasta 30 excusas que pueden salir, ¿no? Entonces, os animo a que todos, espero que estéis en disposición de cambiar el chip. Aunque os veo a todos ahí, espero que es por la hora, así como tal, que en el fondo todos lleváis pues lo que viene después, ¿no? Un agente de cambio dentro. Decíamos antes que esto va algo de compras, pero mucho de innovación, porque las compras son una herramienta para promover innovación. Entonces, realmente lo que queremos hacer con las compras de innovación, y esto sí es bueno aclararlo, es cambiar el modelo de política de innovación que han venido haciendo los gobiernos, ¿no? Los gobiernos se creían que innovar o promover la innovación era dar dinero a otros para que innoven. Era dar dinero a empresas, a investigadores, crear programas de ayudas. Y se dieron cuenta que cuando tienes todas esas empresas que ya han hecho innovación, lo más difícil que hacer la innovación es vender la innovación, porque no tienen nadie a quien vendérsela. Entonces, empezaron a cambiarse el diseño de las políticas de innovación diciendo, si tenemos un gobierno que tiene una capacidad de compra tan fuerte, entre el 16 y el 20% del PIB de un país, ¿por qué no usamos de manera estratégica y con un fin de promover la innovación esas compras como una herramienta para que empresas que sí tienen innovación o que tienen capacidad de desarrollar innovación lo hagan y resuelvan un problema que yo tengo y seré yo su primer cliente? Eso supone una cosa distinta, es pasar de un papel pasivo de sector público que saca su convocatoria de ayudas para crear empresas de innovación a un papel activo de un sector público que identifica cuáles son sus problemas y lanza esos retos para mejorar y un poco crear esos términos de referencia que van a dar lugar a esas compras, ¿no? Entonces, por eso digo que es
pasar a la acción y realmente volverse tractor de la innovación más que un financiador de la innovación. Efectivamente, la Administración, haciendo este tipo de compras, lo que hace es que le sirve de lanzadera a cualquier empresa que tiene esa capacidad y esas ganas de innovación, le sirve de lanzadera, de forma que ya va a tener otros potenciales clientes en el país, fuera del país, Administración pública o empresas privadas, pero tiene que tener un primer cliente. Entonces, ahí tenemos un papel fundamental las Administraciones públicas. Sí. Y el cambio de chip, no penséis que solo sois vosotros los que tenéis que cambiar, como una administración, las empresas también tienen que cambiar. ¿Por qué? Porque esto supone a las empresas que van a tener que compartir conocimiento en esa fase precontractual de consulta al mercado de manera un poco altruista. Y hay empresas que les cuesta, porque esto de la innovación abierta es muy bonito cuando el abierto no tiene que ser uno, pero cuando le dicen, oye, dame tu idea aquí, pues hay empresas que le cuesta. Entonces, yo un poco en mi experiencia he trabajado tanto con cómo ayudar al sector público a volver ese comprador inteligente, pero cómo ayudar también a las empresas a entender que esto es un nuevo modelo. No es un modelo en el que yo voy con mi producto cerrado y le intento vender a la administración lo más caro posible, sino que la veo como un socio en la que confío y que juntos vamos a desarrollar algo nuevo. Seguramente dentro de la administración tienen mucho conocimiento del proceso y yo tengo mucho conocimiento de la tecnología. Simplemente nos tenemos que unir. Y ahí yo lo que he encontrado es una barrera que tiene que ver con la falta de humildad que tenemos las personas. He encontrado en el sector público gente que es muy poco humilde y dices que vienen estos que no saben de lo que yo hago, y vas a las empresas y te dicen, es que vamos a hablar con estos que viven aquí en el Paleolítico, no se enteran de por dónde va la tecnología. Yo les digo, es que no os dais cuenta que los dos tenéis una simetría de conocimientos, sabéis mucho de cosas distintas, lo único que tenéis es que juntaros y compartir ese conocimiento. Entonces, muchas de las barreras que hay para que no se haga compra pública e innovación son las propias barreras de las personas que tenemos, ¿no? de ese estereotipo que nos creamos sobre los demás. Esto sois vosotros. El que está boca abajo. Exactamente. Espero que queráis ser esos agentes de cambio. Vale. Y ahora, un poco de toda esta introducción, ¿cómo es el proceso? Y lo que decía Pilar, es muy largo el proceso, no podíamos dar tips sobre todo y nos hemos centrado en una parte que es clave en el proceso, ¿no? Lo primero es que un proceso de compra pública de innovación surge siempre de una necesidad que tiene el sector público o un problema. Y normalmente el problema de los problemas es que no sabes que es un problema hasta que alguien viene y te lo soluciona. Entonces, normalmente, muchas veces en el sector público se cree que todo va bien, que no hay problemas porque nunca te has planteado si realmente tienes ese problema, ¿no? Has venido replicando eso y ya. Y, por el otro lado, tiene que haber una solución en el ámbito privado, ¿no? Y es un ciclo virtuoso porque el sector público puede estar de manera proactiva identificando esas necesidades, que tiene que ver mucho con lo que se está hablando en la otra sala, es decir, cómo gestiono yo para que mis trabajadores estén constantemente identificando esas oportunidades de mejora. Pero también hay un ciclo que es reactivo, es decir, cómo me presento yo hacia las empresas, hacia las universidades y le digo, oiga, es que yo soy una persona que estoy dispuesta a oír si usted me viene con cosas nuevas. Y después el proceso tiene 3 grandes etapas. La de planificación es la clave. Primero tengo que tener esa visión estratégica de que quiero hacer innovación con las compras. Si no hay esa vinculación, pues ya no puedo seguir. Después tengo que identificar esas oportunidades con programas, pues eso, como Innovación on Tour, para eso. Tengo que concretarlas y tengo que salir al mercado. Tengo que exponer esas problemáticas para recibir ideas o propuestas que me den las empresas o me den las universidades. Y todo eso es precontractual. Es decir, esto no tiene que ver con la contratación, esto tiene que ver con una fase precontractual del proceso. Pero es clave, si yo no genero eso, si yo no alimento ese embudo de los contratos, jamás podré hacer compra pública de innovación. Y después, la parte de gestión, que Pilar es especialista. En cuanto a la gestión, lo primero que hay que hacer es ver qué tipo de procedimiento necesitamos, porque la ley te ofrece muchas posibilidades. También estás comprando innovación cuando no necesitas I+D. Simplemente te diriges al mercado para que te dé buenas ideas, que entonces puedes utilizar el procedimiento negociado o el diálogo competitivo. No necesitas I+D, pero quieres un buen resultado y te diriges a las empresas para que te den la solución. O necesitas investigación y desarrollo
porque tu necesidad lo exige. Entonces ya te tienes que ir a la Asociación para la Innovación y previamente hacer una consulta preliminar al mercado para delimitar bien lo que quieres. Entonces, para esto, desde el punto de vista de la gestión, si no necesitas I+D, que te vas a ir a un negociado o a un diálogo competitivo, lo que tienes es que hacer unas prescripciones técnicas funcionales. Por ejemplo, si tú en un pliego dices quiero calentar una sala de 50 metros cuadrados con una caldera de gasoil de tal potencia, ya has cerrado cualquier posibilidad de innovación. Si en el mercado había algo más eficiente ambientalmente, te lo pierdes porque has cerrado totalmente el pliego. Sin embargo, si utilizas prescripciones funcionales y dices quiero calentar una sala de 50 metros cuadrados durante tantas horas, y de una forma eficiente, dejas que el mercado, que sean las empresas las que te digan qué productos tienen, que a lo mejor el técnico, por muy bueno que sea en ese momento, desconoce. Entonces, es muy importante ver lo que necesitas y dejar que ayude el mercado en todo esto. Y finalmente, algo que no sucede con las contrataciones normales es medir. Yo tengo que medir. Lo que estoy planteando es, tenía un proceso que funcionaba de esta manera. Ahora quiero ver si con innovación o introduciendo un cambio funciona mejor o peor. Pues tendré que tener unos indicadores en términos de calidad y en términos de ahorro. Ahí os voy a poner un ejemplo muy sencillo de uno de los proyectos que además fue Premio Europeo de Compra Pública y de Innovación. Yo llevo trabajando con el Servicio Gallego de Salud, que es el referente en temas de compra pública e innovación en España, como 6 años. Y ellos sacaron un proyecto, era un programa que tenía 23 líneas de investigación, pero una de ellas era el diseñar un poco, se analizó el problema que tenían los enfermos de POC, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bueno, como veréis, yo no soy de Sevilla, por mi acento ya sabéis todos que soy gallega, yo creo que a estas alturas. Y entonces en Galicia llueve mucho y la gente mayor, hay mucho enfermo crónico, pluripatológico. Para los servicios de salud es gente que enferma de todo y no se muere de nada y consume mucho al sistema. Entonces lo que se vio es que los enfermos de POC, había muchos reingresos a partir de invierno. Entonces se dijo, bueno, vamos a actuar distinto desde que tienen un primer ingreso. Entonces se diseñó un sistema de atención en casa con un sistema muy sencillo, ahí no había gran I+D, era un tema más de innovación y de adaptación tecnológica, para que una vez que ingresaban fueran controlados diariamente desde sus casas. Bueno, se monitorizó esto con 980 pacientes y se midió. ¿Y qué se observó? Se observó que se reducían en 3,1 las visitas posteriores a centros de salud. Eso tenía también un impacto ambiental, porque esta gente va en coche. Lo siguiente es que se aumentaba la esperanza de vida en un 12%. Cuando hablamos de innovación tenemos que medir indicadores de tipo asistencial o social, no solo económicos, que decían estar mejor atendidos en el 97% de los casos. La tecnología y el servicio al usuario no van de manera contraria. Y finalmente, después de un análisis de costes muy, muy concreto, se conseguían ahorros de más de 2.600 euros por paciente. Si lo multiplicas por toda la población aquejada de POC, tenías más de 12 millones de euros al año. ¿Qué se está haciendo ahora? Cambiando, porque lo otro es no nos quedemos en piloto, porque lo que pasa es que en el sector público, después de las compañías aéreas, son los que más pilotos tienen. Pues tampoco es que constantemente hagamos un piloto y si funciona, habrá que escalarlo, porque lo que queremos es prestar un mejor servicio público. Entonces, eso sí ya se está planteando. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues de toda esa primera etapa que decimos que es la más básica, vamos a centrarnos en las consultas al mercado. ¿Y qué vamos a hacer? Nosotros ya hemos hablado mucho, Pilar y yo, vais a trabajar vosotros. Entonces, ¿qué vais a hacer? Pues vais a hacer realmente una consulta al mercado. Nos vais a decir cómo, y ahí por eso queríamos saber los que habíais hecho para generar los grupos y hacerlos un poco uniformes. Entonces, ahí con los que son los expertos vamos a ir creando los grupos. Bueno, pero bueno. Con experiencia. Y entonces vamos a formar los grupos. Como pensábamos, había como 40 inscritos, lo que pasa es que los 40 inscritos seguro que no sabían que a pleno mes de octubre iba a salir este día de sol aquí en Toledo. Entonces ahora los tenemos a todos de cañas por el centro. Pero bueno, los que estáis aquí, vamos a hacer los grupos. Yo creo que podemos hacer 3 grupos, a lo mejor, ¿no? Por fila. Aquí tenemos un experto. Aquí tenemos otro experto y en la fila de atrás, ¿alguno de los que llegó más tarde ha hecho algo? No, directamente.
Bueno, medio experto. Medio. Puntúa como medio experto. Bueno, vale. pero un convencido también vale. Y entonces lo que os vamos a proponer, os vamos a dar unas fichitas para que reflexionéis sobre una hipotética consulta al mercado que podráis hacer sobre un problema que a lo mejor tenéis en vuestro ayuntamiento, algo así. Aquí ¿qué os puedo poner? Un problema podría ser, hace poco que fui a Almería a un curso de verano, salió un tema de que en la zona de Roquetas de Mar hay muchos problemas con los mosquitos que pican en verano y como están en un parque natural no se puede fumigar. Entonces realmente para el ayuntamiento está siendo un problema. Entonces una posible consulta al mercado podría ser ¿cómo soluciono el problema de los mosquitos en verano sin dañar algo? Ahí no me sirve estar fumigando. Alguien tendrá que tener un producto, tendrá que tener algo totalmente diferente, ¿no? Entonces, si no os sale un poco el problemática porque no veis tal, os podemos ayudar ahí un poco a identificar algún tema concreto. Pero básicamente es eso, que defináis el objeto de vuestra consulta, que en esos términos tan generales, el público a la que le dirigiríais, es decir, qué tipo de empresas, de universidades creeríais que podrían prestar soluciones, y después que nos defináis, así como hemos visto que el proceso de CPI tiene etapas y actividades, que hagáis un esbozo de qué etapas, si os pusierais ya a hacer una consulta, haríais. Es decir, creo que aquí hay 4 etapas, hay 2, y haría dentro de cada una estas cosas, ¿no? Entonces, vosotros lo hacéis. Luego lo exponéis, bueno, como somos 3 grupos y hay poco tiempo, un grupo lo expone, el más rápido, que no quiere decir que con eso que el que acabe de último no va a hacer nada. Entonces uno expone, los otros aportan sobre eso y después nosotros os proponemos el caso, la resolución del caso de cómo sería una consulta como de máximos o de sobresaliente, innovadora y transparente para las etapas y los pasos, ¿vale? Pero como yo soy una fiel creyente de que solo se aprende haciendo, todo lo demás pues se olvida, pues hoy vais a hacer una consulta al mercado, ¿vale? Entonces, sí. ¿Claro el objetivo de lo que tenéis que...? Entonces, tú pones dinero y ahí hay una interacción interactiva. Tú como intermediario técnico y tus usuarios interacciones con las empresas para avanzar en la solución más rápido, una solución que ya existe. Pero tú lo estás planteando para algo que tienes una hipótesis o un planteamiento fundamentado de que vas a tener una solución. Tú no dices simplemente yo quiero... un ejemplo que yo he trabajado, por ejemplo, yo quiero un medicamento que me cure el cáncer triple negativo de mama. Bueno, eso puede salir. Ahora, si ya sé que hay una línea molecular con algas canarias que actúa sobre una enzima, no está desarrollado todo, pero yo sé que tiene ciertas posibilidades. Sí. Entonces, ahí tenemos un proyecto de CPI porque estamos muy esperanzados de que va a salir. Sí, pero eso es un... Claro, pero eso digamos que es un doble clic. Quiero decir, ese es el curso, este era para principiantes, ese es el para avanzados. Quiero decir, eso puede ser una derivada. Es decir, yo después de hacer esto puedo decir, hago una vigilancia tecnológica y lo que tú dices, evidentemente descubro que hay líneas bastante avanzadas en un nivel de investigación que me podrían servir y además en otro sector y entonces actúo sobre eso. Pero digamos... que eso sí puede pasar, pero es una derivada de lo que puede ser cómo se plantea una consulta general de, bueno, yo tengo una problemática, voy a salir. De hecho, a ver, yo he estado en proyectos en los que se han hecho varios procesos de consulta al mercado. Entonces, primero haces una general,
en esa general a veces recoges lo que tú dices, he visto tecnología, y luego haces una segunda consulta al mercado ya más dirigida, hasta que afinas con el reto final. Ahora aquí estaríamos en la parte inicial de tenemos un problema y queremos consultar si alguien tiene soluciones o ideas para este problema, ¿no? Porque en una hora no podemos... Vale, entonces básicamente es cómo lo pondríais en marcha, cómo plantearíais esa consulta. ¿Tenéis las fichas? Sí. Vale, una por grupo. Aunque hemos dado 4 por si acaso. Nuestro objetivo es cómo crear una ciudad con balance energético positivo. ¿Sabéis lo que es? O sea, está muy de moda los edificios de energía de consumo cero o que no te consuman casi energía. Pues nosotros vamos más allá. Queremos que la ciudad genere energía. ¿Vale? Pues, es un reto, ¿no? ¿A quién se dirige? Hemos dicho que se dirige a empresas energéticas, a ingenierías. Sí, grupos de investigación energética y organismos de investigación en general. Eso sería a quien va dirigida la consulta de mercado. Y ahora ya te paso a ti las etapas. Bien, y como etapas, así a grandes rasgos, hemos identificado 4 etapas: preparar la consulta, planificar la consulta, ejecutar y evaluar. No nos daba tiempo a más. Y dentro de cada una de estas etapas, en la primera, la de preparar la consulta, hemos identificado 3 actividades. Por un lado, crear un equipo multidisciplinario en el ayuntamiento. Por otro lado, identificar los ámbitos de actuación y la preparación del funcionamiento de la consulta. Esto dentro de la primera etapa. En la etapa de planificar hemos identificado como actividades precisamente identificar los hitos a tener en cuenta en este despliegue, y en la etapa de ejecutar hemos identificado 4 actividades. Por un lado, la publicación formal, pero luego hemos estado debatiendo la necesidad de que en este tipo de consultas también se realicen reuniones para explicar cuál es el reto, espacios en la web para poder interactuar, teniendo en cuenta que, claro, seguramente serán empresas que no estén habituadas o no tengan, digamos, como actividad habitual dirigirse a los perfiles de contratantes de los ayuntamientos, y por lo tanto valía la pena quizás crear un espacio donde se pudiera interactuar para consultas sobre este tipo, además de la formalidad, y también la entrega de cuestionarios. O sea, elaborar una serie de cuestionarios y entregarlos precisamente para, bueno, pues poder tener un poco una visión de cada una de estas empresas, ¿no? Y que todos tengan la misma información también, ¿no? Y ya está, aquí nos hemos quedado, no nos ha dado tiempo a más. Vale, pues muchas gracias. Sí. Por lo menos, sí. Bueno, ahí tienes, sí. Bueno, como objetivo hemos definido la creación de un medio, el soporte nos lo dirá el mercado, para poder hacer traducción simultánea en lenguaje en símbolos en tiempo real y en multiplataforma. Ese es nuestro objetivo. Nos dirigiremos a federaciones de sordomudos y empresas tecnológicas del sector vinculados al algorítmico de traducción de lenguajes. Y en etapas y actividades creo que hemos mezclado, que nos hemos liado un poco. Bueno, yo lo explico y ya rectificaremos. Decíamos que necesitábamos 3 etapas: una, la definición de consulta, la estandarización del procedimiento, que viene a ser la publicación en portal electrónico, y la recepción, en 3 fases. Y luego en actividades, ahí volvíamos a repetir, porque hablábamos de, primera, la publicación del portal, en el portal de la consulta de mercado, la recepción, y con la recepción, la clasificación de las propuestas que nos lleguen, creación de conocimiento que sea la base para la redacción del pliego técnico. Pues muchas gracias. Un aplauso.
bueno, pues por parte del Grupo 3 se nos ha ocurrido como objetivo plantear una consulta para mejorar el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos en el casco histórico de la ciudad de Toledo. Al ser una ciudad patrimonio de la humanidad, pues bueno, existe mucha problemática por las condiciones físicas de acceso al casco. Entonces, es un tema recurrente durante muchas legislaturas en la ciudad y que a día de hoy sigue sin solución o se sigue dando la misma solución que no es de satisfacción general para Pero ¿por para los dónde vais? ciudadanos. ¿Cuál es la idea? La idea es, bueno, pues sondear el mercado para ver qué otro tipo de... Ahora mismo hay una solución impuesta, pero que no convence ni a la ciudadanía ni a las empresas que dan servicio en el sector. Y tenemos hasta miedo, como parte del ayuntamiento, pues que influya, por ejemplo, en el sector turístico. ¿Vale? De hecho, bueno, si me permites, el Ayuntamiento de Santiago tiene un proyecto de compra pública de innovación, que bueno, le han financiado ahora 6 millones y pico de euros. Una de las líneas es precisamente eso, cómo hacer recogida de residuos en zonas históricas con alta densidad de turistas y plantear un modelo totalmente distinto, ¿sabes? Entonces, pues no vais desencaminados, ellos están pensando ahora ya para lanzar la consulta al mercado y tienen financiación para un tema en esa línea. Así que si queréis también os contacto con ellos. Me alegra saberlo. Bueno, le alegrará más a mi compañero que sí que trabaja en el ayuntamiento. Pero bueno, siguiendo con las etapas del ejercicio, hemos pensado dirigirnos, pues, en primer lugar, a otras entidades locales que pudieran tener la misma problemática. Entonces, bueno, Santiago de Compostela será una visita perfecta para ello. Además, nos dirigiríamos, por ejemplo, a universidades para ver si en temas de investigación se está haciendo algo al respecto. Y también a colectivos de interés. Como hemos dicho, bueno, pues tendríamos que tener en cuenta la opinión o la sensación que están teniendo pues, los propios habitantes del casco histórico, sondear también al turismo, a ver si ven realmente que están percibiendo en ello un problema o no. Y bueno, pues con eso poder obtener mayor información para plantear bien la compra pública de innovación. Pues muchas gracias, un aplauso. Más o menos las mismas, ¿no? Sí, a ver, presentación, sí. Vale. Bueno, No, a mí en ese, pero seguramente pues tú a lo mejor sí que lo ves. En este tercer caso no veo claro hacia dónde se quiere ir y por lo tanto no veo claro a quién se quieren dirigir, porque a las entidades que habéis comentado yo creo que se queda un poco pobre. No sé en qué se está pensando, si en pequeños vehículos, no sé, no he visto el problema. a nada. No, es que no sé si estáis pensando en la recogida o en los tipos de contenedor o en... Sí. 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 De hecho, ha habido subvenciones europeas y se ha tenido que devolver porque cuando enterras un poquito para hacer un agujero, tenías que tapar porque hay mucha problemática asociada. Ahora se tiene un sistema que es el bolseo, el vecino saca la bolsa de la puerta de la calle y pasa un camión, pero durante que esa bolsa está en la calle, pues hay animales, colonias de gatos, imagen negativa y demás. Hay toda una serie de problemáticas. Sí, a ver, sería un tema de redefinir totalmente el servicio y entonces plantear, con lo que decía que me parece muy válido, el enfoque del usuario y del turista, porque una es ahí cuando analizas perfiles de usuarios, tienes que analizar distintos perfiles. Tienes el perfil de usuario que es habitante, pero hay otro perfil de usuario al que le interesan otras cosas. Entonces, cuando pienses tu redefinición de servicio, tienes que pensar en esos perfiles, ¿no? Porque a lo mejor al turista le molesta ver las bolsas en la calle y a lo mejor a la persona que vive constantemente no tanto. Entonces, exactamente. Entonces, claro, eso lo veo como una consulta muy de, como antes decía él, una consulta muy de primer nivel, porque claro, eso es un reto muy amplio, pero ese reto hay que aterrizarlo después en un reto más pequeño, porque al final la contratación, no voy a poder sacar una contratación para que resuelva el problema de las basuras de Toledo. Tendré que ver en ese proceso, que es un proceso muy convergente, empiezo de manera divergente, ampliando todo el problema y a medida que voy
buscando datos, porque esto es un tema de investigación, voy viendo dónde realmente tengo el problema y ya puedo hacer un reto en ese problema y ya puedo sacar una consulta al mercado después ya más enfocada. Efectivamente, es lo que tú comentabas, que algunas veces Sí. hay que solapar varias consultas conforme vas definiendo y concretando el problema, claro. Sí, es que al final la consulta al mercado, ahora veremos en la solución, no hay por qué cerrarlas al mercado que tiene soluciones tecnológicas. Simplemente yo, un poco de mi experiencia es que se haga lo más abierta posible a todos aquellos que podrían aportar, ¿no? Y a veces pues hay gente que son ciudadanos o profesionales que pueden aportar y no tienen ningún tipo de interés en la parte de contratación. Tenemos como que disociar esa parte de consulta al mercado de la contratación. Pues si quieres, Sandra, propon tú la solución al caso y luego si quieres yo al final comento un poquito lo que es realmente obligatorio, ¿vale? Ok, y poco más, ¿vale? Sí, a ver, yo lo que os traíamos aquí era la solución al caso de manera como muy amplia, ¿no? O de máximos de cómo se podría hacer una consulta de sobresaliente, ¿no? Después, en función de, yo lo voy a hacer para un proyecto pequeño, pues habrá cosas que igual no tiene sentido porque es matar pájaros a cañonazos, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos claro es que el objetivo es ese, tener un diálogo técnico para concretar necesidades y realmente voy a hacer partícipe pues al proveedor en el diseño y especificaciones que salgan. Y voy a hablar siempre de diseños funcionales. Veréis que yo he pasado todo lo vuestro a preguntas. Normalmente cuando hablamos de CPI tenemos que el objetivo es llegar a una pregunta retadora. ¿Y por qué en términos de preguntas? Porque si no lo hacemos en términos de preguntas siempre nos vamos a la solución. Entonces yo no me quiero ir a la solución me la darán otras. Yo tengo que tener muy bien definido el problema. Pero uno se da cuenta de lo difícil que es definir los problemas, porque nunca le dedicamos tiempo a definir los problemas. Y normalmente la calidad de una solución es directamente proporcional al tiempo que he dedicado a definir bien el problema. Y cuando empiezo a ver el problema, ocurre muchas veces, y yo he visto, que se contratan cosas que resuelven el síntoma del problema, pero no el problema raíz. Entonces hay que ir buscando y buscando y escarbando hasta llegar a ese problema raíz. ¿A quién me dirijo? Lo que decía, un poco lo mejor es que sean convocatorias abiertas, dirigidas a personas físicas o jurídicas que quieran participar y que puedan ser del mismo sector o no. De hecho, aquí vosotros decíais a ingenieros, a empresas de energía, pero bueno, en los temas de ciudad también a empresas de movilidad y a lo mejor a empresas de aguas, ¿sabes? Y hay muchos sectores. Por ejemplo, cuando trabajamos con el servicio de salud, uno de los proyectos que había, que era la construcción de una especie de autobuses que pudieran servir de consultorios para zonas con pocas tarjetas sanitarias, muy alejadas en montañas, una empresa que presentó en fase de consulta al mercado y después fue adjudicataria en UTE con otra empresa, era del sector espectáculos. Era una empresa que se dedicaba a armar camiones para orquestas, para palcos de fiestas. Era así. Pero realmente tenía esa capacidad de adaptar espacios y lo mismo le daba meter equipos médicos que meter equipos de iluminación. Entonces, no nos limitemos a pensar en un sector porque nosotros estamos actuando en ese campo, sino pensar para otros sectores. Y ya, las etapas, que bueno, más o menos esto era un ejercicio y vais muy en la línea. Quiero decir, hay una etapa de preparación, hay una etapa de desarrollo y hay una etapa de cierre. Entonces, en la etapa de preparación, ¿cómo empieza? Lo que se recomienda es hacer un anuncio previo de la consulta. Es decir, para que yo generar más expectativa en el mercado es, oye, el Ayuntamiento de Toledo está pensando en que quiere redefinir sus servicios de recogida de residuos. Entonces ya voy a lanzar una consulta al mercado. Entonces, anuncia esa consulta al mercado. Lo siguiente es preparar la documentación, es decir, preparar una documentación estándar, una convocatoria de cómo voy a recoger esas ideas, cómo van a ser los temas de confidencialidad, muy importante, los temas de propiedad intelectual. Yo no puedo recoger una idea que sea propiedad exclusiva de una empresa, porque si después lo incorporo en el pliego voy a tener un problema, porque he dirigido una contratación. Entonces, todo eso debe quedar regulado en documento y debo de establecer como unas fichas en las que les diga cómo quiero que me den las ideas para que sea más fácil a la hora de evaluarla. Y aparte, voy a tener que tener pues, todo eso estandarizado, ¿no? Lo siguiente
es muy importante, y aquí esto tiene que ver con lo de no ir al síntoma y sino al problema, le tengo que preguntar internamente si eso que yo creo que es un problema y cómo lo ven ellos. Entonces aquí hay que involucrar internamente para definir esa necesidad al mayor número de personas posibles, que trabajen o que tengan opinión sobre esa área que voy a trabajar. Este fue un ejemplo que se hizo de un tema de que se ha hablado mucho hoy, un poco de todo el tema por competencias. Aquí se hizo un tema que se hizo una consulta a todo el servicio médico preguntándole en qué quieres ser formado. Entonces la campaña se llamaba Ti sumas, eres el protagonista, dime en qué quieres ser formado. Y habían temas como un médico, yo quiero saber de realidad virtual, porque claro, si tengo que pensar a futuro en posibles proyectos de innovación y no sé nada de esto, me interesa saber de eso. Entonces lo primero es preguntarle a los que tienes dentro. Lo segundo, y esto ya digo, es, vale, pues si yo ya me planteo que voy a estar haciendo esas consultas al mercado, pues el modelo puede ser, lo publico, me las mandan por correo electrónico, pero como esto es información sensible, puedo generar una herramienta que me sistematice ese proceso y que haga que las empresas de manera telemática puedan subir sus ideas, yo las pueda evaluar y ellas puedan saber en cada momento en qué fase está su idea, si ha sido evaluada, si no, y puedan conocer que otras empresas han presentado ideas, porque eso es lo más valioso, que se conozcan, porque cuando se conocen se pueden aliar y después, normalmente, en los procesos que hay consultas al mercado, el número de UTEs que resultan adjudicatarias está en el 65%. Entonces, lo que generas es que se conozcan y que te den ofertas de mejor valor, porque ¿quién no ha evaluado ofertas que ha dicho, es que me gusta lo de este y me le gusta lo de este, ¿no? Si, de esta parte de esta parte de esta. Si se hubiesen puesto de acuerdo antes, me hubiesen hecho un favor. La siguiente fase, ya la he lanzado, ya se desarrolla la consulta. Lo primero es que la tengo que publicar bien en el perfil de contratante, bien en redes sociales, muy bien decía Asten lo de, es que a lo mejor las empresas que se relacionan conmigo por el perfil de contratante, la startup de los dos que están ahí en ese garaje, jamás va a entrar en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Toledo, os lo digo yo, la tendré que ir a buscar a otro lado, pero sí igual la conocen los de la incubadora, los que están haciendo otro proceso, entonces la forma de llegar tiene que ser por otros canales. Después esto, algo que me ha enseñado la práctica es, las empresas también desconocen este mecanismo, entonces cuando tú sacas esto lo primero que hacen es coserte a llamadas, y si no quieres que te estén llamando todo el rato, lo más operativo, saca un documento de preguntas frecuentes, porque yo he hecho consultas en España, en México, en Colombia y las dudas siempre son las mismas. ¿Qué va a pasar con mi idea? ¿Me van a dar un premio por mi idea? Siempre lo mismo. Entonces ten eso, un documento, de manera que si tienen dudas lo consultan ahí y te ahorras el tener que estar pues dedicando tiempo a eso. Ya aquí la parte de, finalmente, yo cierro con, tenía al inicio muy definido cuál era mi problema, ¿no? Que es como una ficha de necesidades que concreta pues cuál es mi necesidad, a lo que quiero aspirar, es decir, mi problema es que no se pueden recoger los residuos así, que tengo quejas de olores, que no sé qué, no sé cuánto. Querría llegar a este escenario ideal. ¿Cómo? No lo sé. Espero que alguien me lo diga. Y eso debe de estar. Vale, se le da difusión, por lo que digo, jornadas de difusión, es una buena práctica que ha resultado, el hacer, cuando lanzo la consulta al mercado, convocar a las empresas para explicar bien la necesidad, asegurarme de que la entiendan y generar difusión. Nosotros también recomendamos en las que hacemos que esto se retransmita por streaming, por temas de transparencia. No solo estoy reuniéndome con las que tienen más fácil llegar aquí, sino que cualquier empresa interesada en cualquier punto puede ser interesante, ¿no? O incluso, dependiendo de las temáticas, es interesante hacer jornadas en zonas que yo creo que hay empresas muy bien posicionadas. Por ejemplo, en temas de salud, en un tema de terapias avanzadas, se hicieron sesiones en Madrid y en Barcelona porque ahí sí hay bastantes empresas en ese ámbito que se creía que podían tener ideas interesantes. Entonces, ese tipo de cuestiones también es importante. Definir el procedimiento de evaluación, es decir, aquí se tiene que crear el grupo de trabajo que decíais vosotros en esa fase de preparación, que aquí no está, pero es interesante, y deben de tener claro qué tienen que evaluar. Entonces, lo más fácil es establecer 3 estadios muy sencillos. Es interesante y pertinente, es decir, qué bueno esto que me dices de que ahora las bicis van a generar energía y eso me sirve para mi idea. Es interesante, pero no es pertinente porque se me van costes, se me van plazo, pero a lo mejor me interesa a futuro para mi ayuntamiento, o no te enteraste de nada, no es interesante ni pertinente. Por norma, o en las consultas que yo he estado, que son más o menos 15,
entre el 60 y el 80% están en los dos primeros, es decir, son interesantes y pertinentes. Con lo cual, esto nos dice que merece la pena hacer consultas al mercado, porque realmente la información que se obtiene es muy valiosa. Y ya después lo tengo que cerrar, porque de nada vale que llamo a las empresas y nunca más les vuelvo a decir nada. Eso, pues creo que hay como las malas experiencias del diálogo, de empresas que se han metido en diálogos competitivos que nunca terminaron en nada, y es como las acabas como con la sensación de he perdido mi tiempo, mi dinero, y de aquí no ha salido nada. Entonces, la fase de cierre es esa difusión presentando resultados. Y ojo, presentando resultados globales. Yo nunca puedo decir, tu idea me gustó, la tuya no me gustó. No. Porque eso podría alguien después decir, oye, dijiste su idea le gustó y ahora es el adjudicatario. Entonces, los datos que se suelen dar aquí son datos generales. El 60% de las ideas que se recibieron son interesantes y recibieron 230, tantas de empresas, tantas de universidades, pero no digo de manera directa que la tuya me gustó. Y nadie es tonto. Si yo te presenté una idea de reconocimiento biométrico y al final tú lo estás poniendo en el pliego, es que mi idea te gustó. Entonces, pues es evidente, pero yo no lo he dicho. Y eso sí es muy importante y hay que tenerlo en cuenta. Elaboro ya esta ficha de avance. La ficha de avance es, yo tenía la ficha en la que identifiqué claramente mis problemáticas. Con todas las ideas que recibí, esa ficha evoluciona a una ficha en la que ya he recogido las que me parecieron interesantes. Y eso lo publico de manera anticipada. Todavía no tengo el pliego, porque de esta ficha al pliego aún me faltará. Tendré que empezar a pensar en los criterios, puede pasar un mes o dos. Entonces, de esta manera, doy tiempo a que las empresas vean, oye, mi idea está, la tuya también, oye, si vamos juntas. Entonces, has generado una anticipación al mercado que garantiza que las ofertas van a ser de mayor calidad. Y esto que decía, esto es lo obligatorio. Si seguimos la consulta al mercado, el artículo 115 de la ley dice que hay que hacer un informe de cierre, ¿no? Informando de cómo ha sido el proceso y cómo se han establecido esos contactos. Mi recomendación, los contactos deben de ser siempre transparentes. No se puede llamar a ninguna empresa para que venga a reunirse contigo. Es decir, hay jornada, a partir de ahí, si el canal es la recogida de ideas, si la idea me ha parecido interesante, puedo llamar a entrevista. Si llamo a entrevista a una, llamo a todas las demás que han presentado ideas similares. De todo eso tiene que quedar constancia en actas y tiene que ser transparente. Quiero decir, lo que no se puede volver el proceso consulta al mercado es, pues llamo al que, ¿sabes? A mi amigo, al de siempre. Quiero decir, tiene que ser, por eso es un proceso que hay que cuidar mucho la forma en cómo se hace, ¿no? Y bueno, y al final, pues en todos los que nosotros hemos, nunca ha habido ningún recurso, que es otro de los temas. No, lo quiero hacer por miedo, porque esto me parece que genera como más temas de corrupción. No, temas de corrupción genera cuando tú estás en tu despacho y recibes a uno y no recibes a otro. Eso realmente, eso sí es más corrupto que abrir una consulta pública y que se presente quien quiere, ¿no? Entonces, ahí sí, mucho cuidado con esos temas. Y esto es otra buena práctica, es generar, si ya estamos hablando de una consulta al mercado en la que se recibieron muchas ideas o porque abrí varios procesos al mismo tiempo, elaborar una guía de iniciativas innovadoras, es decir, quién presentó idea y qué idea presentó, con autorización de esas empresas, de manera que eso sirva para que se conozca un poco más a fondo. Ahora, bueno, estamos elaborando una guía que va a ser de consultas al mercado que precisamente trae entrevistas hechas a centros tecnológicos o empresas que participaron en consultas al mercado y dicen que herramientas como estas les son muy útiles, ya no solo para esa contratación, sino a futuro, porque le permitieron conocer a otras entidades que no creían que pudieran colaborar con ellas. Y ahora Pilar nos dice exactamente qué es lo mínimo que debéis hacer. Sí, bueno, a ver, el planteamiento que has hecho es perfecto, lo que pasa que, bueno, cuando estás ante un contrato de menor envergadura, que no es tan complejo, pues, ¿qué tienes que cumplir? Lo que dice la ley. ¿Qué dice la ley? Pues publicar en el perfil de contratante la consulta. ¿Cómo puede ser? Pues puede ser una batería de preguntas o puede ser por medio de una entrevista. Yo tengo un compañero que en una consulta preliminar, que también es consultor, como Sandra, en una consulta preliminar que había preparado una batería de preguntas, le llamaron y le dijeron, mira, yo tengo ideas, pero a mí no me apetece ponerme a escribir todo lo que quiero contar. Le dijo, ¿tú me quieres recibir?
Y dijo, pues sí, pues vamos a darle una vuelta a esto. Y en el mismo perfil de contratante publicaron que además se aceptaban entrevistas para el que quisiera hacerla. Yo no sé si tú le ves alguna pega, Sandra, a mí me parece una práctica, o sea, que la ley no cierra las posibilidades. Entonces, claro, vio que había una empresa que le podía aportar buenas ideas y dijo, oye, pero eso sí, hay que publicar en el perfil de contratante y decir, se admitirán entrevistas personales para quien no quiera presentar el cuestionario. Entonces, nada, como os decía, es publicar la consulta, el escrito de consulta en el perfil de contratante, además de poderle dar difusión en otros medios, realizar la consulta y luego, como ha dicho muy bien Sandra, hacer un documento de cierre y publicarlo también en el perfil de contratante. Y en el documento de cierre tener mucho cuidado para no desvelar ninguna idea, ningún secreto comercial, ningún detalle técnico importante. Hay que tener mucho cuidado y hablar de generalidades. Y luego, del pliego de prescripciones técnicas se deberá de tener en cuenta la consulta preliminar, porque si no habrá que motivar el por qué no la has tenido en cuenta. Al fin y al cabo se hace para eso, para diseñar el futuro pliego. Y bueno, poco más, porque además creo que se nos ha acabado el tiempo, ¿verdad? Ah, bueno, pues oye, muchas gracias por aguantar hasta el final. Sí, nada, os pedimos, os vamos a dar una notita y que nos pongáis como un tuit del taller, ¿vale? Y nos lo dejáis ahí. Me he aburrido como una ostra. No me ha servido para nada. Se sirve de todo, ¿vale?